Muy bien, gracias Pascual por la presentación, gracias EBS por organizar este evento, es un placer. Y bueno, vamos a hablar de uno de los temas más en auge y más en trending topic, como son los TikTok ads, ¿no? Y muchos de estos insights que también vamos a poder aplicar al resto de social ads en otros canales como pueden ser Facebook o Instagram. Lo primero, para que conozcamos y ponernos en situación de lo que es TikTok. TikTok, aparte de ser la red social del momento, en plena tendencia, para entenderlo tenemos que ver algunos datos, ¿no? En 2020, son los últimos datos públicos que la red publicó, contaba ya con más de 689 millones de usuarios activos cada mes, ¿vale? De esos 689 millones, 100 millones ya estaban dentro de Europa, que es un poco lo que más nos puede interesar ahora mismo, y otros 100 millones dentro de Estados Unidos. En 2020 ya fue la aplicación más descargada y parece que en 2021 esa tendencia sigue, ¿no? Como podemos ver un poco en las principales estadísticas que nos dan algunas de estas redes, ¿no? Como está como primera app descargada en la mayoría de stores. Entonces, parece que la tendencia es imparable. Ya veremos si termina desplazando a Facebook e Instagram o simplemente terminan conviviendo y enfocándose en diferentes targets. Pero esto nos hace que lo tengamos que incluir dentro de nuestras estrategias de marketing digital y, por lo tanto, cuanto antes aprender más sobre ella y entender sobre todo la red, porque es muy diferente al resto de canales de marketing digital que podíamos estar trabajando hasta ahora. Lo primero, dos mitos que me gustaría quitar de la cabeza sobre TikTok. Cuando hablamos de TikTok, la mayoría de la gente lo está asociando sobre todo a adolescentes o incluso menores, ¿no? Lo que nos dicen las estadísticas es que más de la mitad de los usuarios de TikTok ya son mayores de 25 años. Y fijaros en el segmento de los mayores de 35 años, que ya forman un 34% de los usuarios activos dentro de la red. Por lo tanto, da igual cuál sea nuestro target para nuestro producto o servicio, que vamos a encontrarlo dentro de TikTok. Vamos a encontrar ya usuarios con poder adquisitivo y compradores online, ¿vale? Eso es importante. Y también que ya no es una red en la que se focalice solo en usuarios singulares, sino que cualquier tipo de asociación, organización o marca ya la podemos encontrar dentro de TikTok. Cosas tan diversas como partidos políticos o destinos turísticos ya están dentro de TikTok con perfiles muy activos y con perfiles con fuerte crecimiento, lo cual nos demuestra que ya no es una red para adolescentes ni es una red en la que solo vamos a encontrar bailes, ¿no? Al final encontramos canales de cocina, encontramos canales de lectura y, por supuesto, canales de marketing digital muy similares a los que podemos ver en otras redes como YouTube. También el último estudio que nos lanzó TikTok nos mostraba algunos datos como estos, en los que otro mito es que creemos que los usuarios solo van a TikTok a realmente a entretenerse y a ver vídeos o a ver bailes. Eso en su gran mayoría es verdad, pero bueno, lo que nos demostraba este último estudio es que cada vez la red tenía más influencia sobre las compras y sobre los decision makers que visitaban la red, ¿no? Para hacer ciertas acciones. Entonces, en esta estadística nos comparaba lo que hacía el mindset de los usuarios de TikTok frente a otras redes y realmente destacaba que la gente quería sobre todo participar con los perfiles y participar con las campañas mucho más que frente a otras redes. Por eso, normalmente las campañas que hacemos en TikTok tienen tanto engagement frente a las que podemos hacer en otras redes como Facebook e Instagram. Y vais a ver que siempre compara mucho a Facebook e Instagram, sobre todo TikTok con Instagram, por los formatos que vamos a ver a continuación. Al final tienen mucha similitud por contenido a día de hoy, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en las más de 30 campañas diferentes para 30 clientes diferentes primeras que hemos hecho sobre la red? Lo primero, hacer un TikTok, no hacer un anuncio cuando queréis hacer una campaña dentro de esta red. Es muy diferente el coger y adaptar el mismo anuncio que igual tenemos en otra red social o tenemos en YouTube y la tentación es llevárnoslo a TikTok. Pero el usuario está buscando cosas diferentes, los formatos son diferentes y ahora vemos que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para adaptarnos a TikTok. El propio TikTok nos ofrece herramientas para poder hacer esos vídeos si no disponemos de los recursos para hacerlos, ¿no? Lo primero que hemos aprendido es que tener un coste por clic más económico que otras redes de social ads, pero ahora mismo cuesta más generar ventas directas
desde estas campañas, ¿vale? Entonces, si vuestras expectativas es generar venta, utilizar esta red, utilizar esta inversión para generar ventas directas, ahora mismo os va a costar mucho, ¿vale? Estos datos están extraídos de clientes de diferentes rangos, diferentes presupuestos y diferentes mercados y en todos hemos visto las mismas similitudes. Coste por clic mucho más barato, por lo tanto, tráfico más barato, pero que sobre todo nos valía para generar ese efecto branding o para generar esa captación de leads, que ahora veremos que también hay formatos para ello, pero lo que siempre nos costaba era generar más esas ventas directas, o al menos que las pudiéramos medir, porque ya sabemos todos que en este mundo actual que nos toca vivir, del mundo sin cookies, pues perdemos mucha de esa trazabilidad y de esa atribución que le podríamos dar a la red. Lo segundo a tener en cuenta es que tenéis que tener cuidado con los elementos superpuestos que la red incluye cuando subís el anuncio, porque hay ciertos elementos como el texto que le pongáis al anuncio o los call to action que incluye la red que se sobreexponen a vuestro anuncio, a vuestro vídeo y puede tapar ciertos elementos que necesitáis que sean visibles, ¿vale? Entonces, hemos visto este fallo recurrentemente en muchas campañas, tenerlo en cuenta. La música es mucho más importante que en otras redes. Por ejemplo, en Facebook, cuando hacíamos campañas, las estadísticas nos decían que el 82% de los usuarios tenían el audio quitado, por lo tanto, la música no era tan relevante. Aquí, aunque la música es relevante, la recomendación sigue siendo la misma. Hacer las creatividades y hacer las piezas diseñadas para explicarse sin audio, ¿vale? Igualmente, si es una red en la que la gran mayoría de los usuarios, no tenemos datos oficiales, pero podemos interpretar que es así, tienen el sonido activado. Por tanto, la importancia de la música para vuestras piezas, nos lo dicen todos los estudios, por eso también TikTok, cuando montáis el anuncio, si el anuncio no tiene audio, os deja unas librerías de canciones y de sonidos libres de derechos para que podáis añadirlas a vuestras piezas. El ritmo del vídeo es fundamental. Lógicamente, sabemos que el usuario en este tipo de redes da muy poco tiempo para hacer ese scroll down, ¿vale? Entonces necesitamos que los vídeos y que las piezas tengan un ritmo muy, muy acelerado para enganchar al usuario en ese primer momento su atención y su captación. Céntrate en contar el valor de la propuesta, no en hacerte viral. Es un error recurrente cuando hacemos social ads el querer que nuestras piezas y que nuestras campañas se vuelvan virales y muchas veces el producto se queda sin explicar. Por ejemplo, para este cliente en esta pieza era un audiolibro y lo que hicimos era una preview de realmente cómo funciona su sistema en el que podías oír la narración, los textos iban pasando y entonces ya de por sí cumplía el factor de llamar la atención, que el usuario se frenara, pero a la vez estás explicando cómo realmente es tu producto y la experiencia que ofrece tu producto frente a otros. Dentro de TikTok tenemos por ahora estos 4 formatos con algunas variaciones entre ellos, ¿vale? Que los vamos a ver para que entendáis qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro de la red. El formato más utilizado es lo que la red llama anuncios in feed, que funcionan como muy parecidos a los anuncios de Instagram Stories, ¿vale? O los que podemos hacer ahora mismo en Reels dentro de Instagram desde esta semana. Son anuncios que nos permiten customizar a coste por clic, CPM, coste por visualización, que pueden tener una duración hasta 60 segundos y que nos permiten meter unos textos y unos call to action. Entonces, aparecen en el feed del usuario y son los más utilizados y los más recomendables, sobre todo para nuestras primeras campañas, ¿no? Por costes y realmente por visibilidad. El segundo formato más utilizado dentro de TikTok es lo que TikTok llama el hashtag challenge. Es un formato de anuncio destinado a promocionar un hashtag que nosotros queramos hacer viral sobre la red. Entonces, nos viene muy bien cuando tenemos una campaña basada en un hashtag o en un concurso, por ejemplo, utilizarlo para potenciar un poco más ese alcance de ese mensaje, intentar que se vuelva viral. Los hashtags están siendo muy utilizados dentro de la red. En Instagram y Facebook pues habían pasado ya a un segundo plano, pero TikTok lo está volviendo un poquito a democratizar, ¿no? Entonces, que sepamos que existe este tipo de formato, que a nivel de inversión, según nos dice la red, es el segundo formato más utilizado y que tiene unos costes que tiene unos engagement y, por tanto, unos costes por engagement muy buenos, ¿no? Un engagement por encima del 8%, lo cual es muy grande para una creatividad de este tipo. Luego tenemos otros formatos que estos sí que, bueno, ya están copiados más de otras redes, pero que en TikTok cobran más efecto,
que son los formatos para generar efectos o para generar filtros patrocinados, ¿no? Entonces nos permite patrocinar un filtro. Son cosas que se tienen que hacer a medida con la red, no están disponibles en el panel de anuncios de TikTok. Nos tendríamos que poner en contacto con TikTok o con nuestro account para hacer una acción de este tipo, y el coste es bastante variable, pero bueno, nos permite o bien patrocinar un filtro o un efecto de lente para que los usuarios de alguna manera jueguen con él, ¿no? Y tener un poco ese alcance también de viralidad. Y el otro formato que recuerda un poco a los que existían antes en Facebook, cuando hacíamos login, cuando nos deslogueamos de la red, es lo que TikTok llama takeovers, que básicamente es un anuncio que se nos despliega a pantalla completa cuando entramos por primera vez dentro de la red, tipo spot, o nos ocupa toda la pantalla, sin tantos distracciones como puede tener cuando hacemos los anuncios sin feed, pero claro, su coste varía un poco dependiendo del mercado, pero estamos hablando a partir de $50.000 por día, ¿vale? Son ya, lo que pasa es que al final solo puede haber un anunciante copando este tipo de formato dentro de la red cada día. La última incorporación son los formularios de Lead Ads, ¿no? Al final los TikTok Lead Ads, que imitan mucho a los Facebook Lead Ads, realmente, bueno, están copiando la idea de Facebook, que está funcionando muy, muy bien dentro de Facebook e Instagram para captar leads. TikTok se ha dado cuenta de que cada vez se destina más inversión a la captación de leads, básicamente porque a día de hoy, en este mundo sin cookies que estamos viviendo, captar un lead es un valor mucho más fijo que captar una visita sin saber si le vamos a poder hacer un retargeting, ¿vale? Entonces, este tipo de formatos nos hacen bajar mucho el coste por lead, porque evitan la fricción de estar mandando una landing page, de estar mandando a nuestra web y que la experiencia del usuario igual no sea del todo buena dentro de esa página de destino. Entonces, nos permiten hacer por ahora dos tipos de formularios diferentes, uno más clásico, más sencillito, y otro en el que podemos customizar y hacer más preguntas ad hoc, una pequeña encuesta, que de alguna manera esto nos permite muchas veces pues precualificar esos leads que estamos captando, ¿no? Y que cuanto más pasos le hagamos dar al usuario, más caro nos será el lead, pero más cualificado, por lo tanto, nos llegarán los datos del usuario. Ya a día de hoy podemos integrarlos con varios terrenos grandes del mercado, varias herramientas SaaS que existen en el mercado, pero siguen trabajando en ello para evolucionar más esta herramienta, que sin duda, pues bueno, tendrá recorrido, y estamos muy contentos de que la hayan incorporado para no enfocalizar solo la red a anuncios de branding. Cuando creamos una campaña, os encontraréis con estas cuatro opciones, ¿vale? Si no tenéis una pieza para subir, que sepáis, porque con todo esto que os estoy hablando de la importancia de hacer ciertos vídeos, de calidad, etcétera, para competir dentro de la red, igual estáis pensando que no tenéis los recursos para crear esos vídeos. Que sepáis que otra de las diferenciaciones de esta red es que han trabajado muy bien los editores de vídeo y las herramientas que nos dan para crear las campañas. Por ejemplo, nos da un editor de vídeo en la nube, ¿vale? Según creamos la campaña, muy bien trabajado, que nos permite generar todo tipo, subir nuestros propios clips de vídeo, de alguna manera enlazarlos en este editor, meterle diferentes efectos, meterles pistas de audio, recortarlos, meterles textos. De alguna manera podemos editar y hacer una buena pieza publicitaria, ¿vale? A través de varios clips de vídeo, sin falta de tener ese montaje ya o esa pieza final en nuestro escritorio para subir, ¿no? Como os decía antes también, si tuviéramos ya la pieza final pero no tenemos el audio, podemos meterle pistas de audio de esta librería gratuita. Incluso tiene una serie de templates, parecidos a los que encontramos en otras redes, pero más trabajados para nuestro gusto, en el que a través de imágenes estáticas también podemos hacer piezas animadas, ¿vale? Para resolver esa papeleta de, al final, necesitamos subir vídeos animados para que sean efectivos. También, por contaros diferenciaciones de que os podéis encontrar en TikTok frente a Facebook e Instagram, que seguramente estáis utilizando en estos momentos, y si estáis planteando hacer alguna prueba dentro de TikTok, aquí tenemos unas limitaciones, que es el número de intereses y audiencias que tenemos disponibles dentro de la red, ¿vale? Tenemos muchas menos que en Facebook e Instagram, lógicamente, es una red con menos recorrido, no tienen toda la información que puede llegar a tener Facebook e Instagram gracias a sacar el data de nuestras conversaciones de WhatsApp o el histórico que tienen, por ejemplo, en Facebook sobre nosotros. Entonces, en la columna derecha tenéis los intereses y los comportamientos
por los que nos deja segmentar las campañas, ¿vale? Es una publicidad más contextual, digamos, que está basada en los posts y en el contenido que estemos subiendo, pero sobre todo con los posts que estemos interactuando, de qué temáticas son, ¿vale? Para clasificarnos si somos personas interesadas en mascotas o en viajes. Lo único que, pues la red nos permite acotar, por ejemplo, a solo gente que igual haya hecho like o que haya comentado o que haya compartido o que haya visto los vídeos hasta el final, ¿vale? Esto de alguna manera precualifica también esas audiencias y para quedarnos solo con los usuarios que sean más activos dentro de la red. Inclusive nos deja acotar si alguna de estas acciones se ha hecho dentro de los últimos 7 o 15 días para solo quedarnos con los usuarios más activos y recurrentes dentro de la red, ¿vale? Aparte, otras de las segmentaciones que podemos utilizar es elegir los perfiles de los creadores, ¿vale? Que ellos llaman, o de los influencers, sobre qué perfiles están creados, sobre qué categorías esos creadores están clasificados, pues segmentar a usuarios que han interactuado con, por ejemplo, creadores que están subiendo contenido sobre cocina, ¿vale? O creadores que están subiendo contenido sobre lectura. Entonces nos permite también o hacer esa segmentación o hacer una acotación de ese estilo a esos usuarios. Siempre vais a tener en la parte de la derecha, ahí lo que veis en el medidor de audiencia, que os va a dar un estimado en función de las segmentaciones que estéis escogiendo de la audiencia a la que vamos a poder llegar potencialmente con estos intereses y comportamientos que hemos escogido, ¿vale? Para que lo sepáis, dependerá también de vuestro presupuesto que lleguéis ahí o no. Y cada vez empiezan a meter algunas cosas más diferenciadoras, como puede ser esta, ¿no? O sea, ya por ejemplo, en Facebook, Instagram o en Google podemos escoger de segmentar solo la gente que está sobre dispositivos iOS o Android, o si están en Wi-Fi o si están en 3G. Hasta ahí nada nuevo, pero algo que incorpora TikTok es que podemos segmentar a las personas por el valor del dispositivo desde el que están navegando, ¿vale? Es decir, ¿y esto qué sentido puede tener? Bueno, pues imaginaos que estamos vendiendo un servicio o un producto a un poder adquisitivo alto. Bueno, pues entonces podemos segmentar solo a usuarios que tengan dispositivos de más de 1.000 euros, ¿vale? O viceversa, o queremos acotar a otro tipo de público, pues podemos segmentar a gente que esté navegando en dispositivos de 200 a 500 euros, que además sean Android y que además, por ejemplo, sean de modelos específicos, ¿vale? O sea que aquí podemos hacer muchas variantes. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, pues cosas curiosas que nosotros hemos probado en campañas, por ejemplo, segmentar solo a la gente de Android, ya que tenemos ahora mismo ese problema con la gente que está sobre iOS de no poder hacerles retargeting, pues puede ser inteligente excluirlos en algunas de las audiencias que generemos, ¿vale? Para asegurarnos que vamos a poder hacerles retargeting. Bien, pequeños consejos para las campañas de TikTok. Utilizar siempre el formato correcto, que bueno, en principio va a ser el formato de infeed que hemos hablado. Tener en cuenta el límite de espacio que tenéis, aunque TikTok me deja meter texto, el límite de caracteres que puedo meter dentro de TikTok son 80 caracteres, ¿vale? Esto me limita mucho más que, por ejemplo, Facebook, Instagram, donde sí que puedo poner mucho más texto. Entonces, si queréis añadir más texto, lo podéis hacer sobre la creatividad, ¿vale? Lo podéis hacer sobre el vídeo. Esto, para que lo tengamos en cuenta. Y siempre intentar hacer test A/B de varias creatividades. Entre 3 y 4 creatividades por conjunto de anuncios sería lo idóneo. Como os decía, al final, en resumen, nos va a dar un tráfico más barato, nos va a costar más generar ventas, pero es una red con mucho potencial y que está en constante evolución. Nosotros que estamos trabajando día a día con ella, cada semana nos estamos encontrando novedades sobre la plataforma. Así que no sabemos hasta dónde van a llegar, pero por el camino al que van, tienen muchas papeletas para que superen a otras redes sociales y, por tanto, en usuarios activos y sea para las marcas pues un canal mucho más rentable en un futuro, ¿vale? Aquí, como siempre, innovar, aprovechar los formatos que tiene y, sobre todo, las diferenciaciones que tiene. Cuando hablamos de que los vídeos realmente tenemos que hacer una pieza de vídeo para hacer una campaña dentro de TikTok, tengamos en cuenta que para aprovechar ese impacto de branding, nuestra marca y nuestro producto deberían aparecer dentro de los 3 primeros segundos del vídeo, porque al final todas las estadísticas que hay sobre ello nos dicen que para que la gente nos recuerde es el momento en el que hay que poner nuestra marca, ¿no? Porque la mayoría de usuarios se caen pasados esos 3 segundos. No tenemos estadísticas sobre TikTok específicamente, pero podemos comparar contra estadísticas como las de Stories, que podéis ver en este cuadro, donde la gente que veía, por ejemplo, los anuncios del feed en Facebook e Instagram, ¿vale? Esta es la línea del tiempo, que se permanecen viendo los anuncios o viendo los vídeos.
¿vale? La curva pues, era mucho más progresiva y como en formatos como Stories la curva era mucho más agresiva, es decir, la gente hace una navegación mucho más rápida, ¿vale? Y aunque no tengamos todavía datos oficiales sobre TikTok, nos podemos imaginar que el consumo es como mínimo igual que el de Stories, si no peor. Entonces, tenemos muy poco tiempo para captar la atención del usuario. Por eso, aquí el principal consejo es ser muy agresivos con el vídeo y con el dinamismo del vídeo. Por lo tanto, tanto la marca como la música, todo influye a la hora de hacer la creatividad, ¿vale? Ya sabemos, y esto es una aplicación, y estos son insights que también nos podemos llevar a campañas de Facebook e Instagram, que de una creatividad estática a una creatividad animada, los CTRs aumentan muchísimo, precisamente por eso, porque captan mucho más la atención del usuario cuando está haciendo una navegación mucho más rápida, ¿no? Por lo tanto, pongamos también el foco en el producto. Cuando hablamos de creatividades animadas, podemos hacer cosas tan sencillas como estas, sin falta de hacer cosas complejas, ¿vale? Y si ya nos queremos ir a hacer cosas complejas, pues que siempre sean cosas que de alguna manera pues sean más disruptivas y llamen un poquito más la atención al usuario, ¿no? Pues aquí en el modelo de la izquierda parece que es un anuncio realmente de Facebook Instagram, pero parece que el modelo se sale del post, sale del anuncio. Esto está hecho simplemente replicando el post de cómo sería el anuncio, construyéndolo con un croma y es un efecto muy sencillo hecho con un poco de edición de vídeo. O en la parte de la derecha se quería anunciar una zapatilla que era la más transpirable del mercado, pues que hicimos que replicar también el post y hacer que todo el post, según el usuario hacía scroll, se volara, desapareciera de su feed, ¿no? Entonces esto hacía que, bueno, prácticamente el 100% de los usuarios tuvieran la atención ahí. Y creo que me quedo sin tiempo, espero haber dejado unos cuantos insights y así dejamos un huequito para realmente si tenemos algunas preguntas. Hola, pues muchas gracias, David. Pues sí, teníamos una pregunta por el chat que te lanzo y es que de todas las recomendaciones que hablabas de segmentación, me preguntaban, oye, ¿de cuáles, de todas ellas, qué recomendación te quedarías para una campaña totalmente nueva dentro de TikTok? Bueno, hacer una campaña dentro del feed, hacer una campaña con un vídeo potente cumpliendo con todo lo que hemos hablado, optimizarla primeramente la campaña de tráfico. Hay que tener en cuenta que el pixel, la implementación del pixel y demás es muy similar a la que podemos encontrar dentro de Facebook e Instagram, ¿vale? Simplemente nos deja medir todos los eventos y como nos permite estas otras redes, aunque cambie un poquito la implementación. Pero si tu objetivo depende un poco del e-commerce, ¿vale? Porque nos están funcionando francamente bien la parte de captación de leads, entonces con muchos clientes estamos exclusivamente captando leads y otros hacemos un mix. Depende cuál sea el objetivo, si son ventas, si son branding o si, por ejemplo, eres un servicio o trabajas, por ejemplo, en el sector de salud y tienes un call center, te va a interesar más los formatos de captación de leads, ¿no? Entonces hay que adaptarse un poquito en función de lo que realmente quieras promocionar. Fantástico. Oye, pues muchísimas gracias, David, por habernos acompañado esta tarde con nosotros, por haber compartido estos 20 minutos de verdadero conocimiento. Mil gracias, compañero.